Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Nena, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Estamos súper emocionados de grabar este episodio. Así es. De la vida. En este martes sucesos navideño, miren, muy navideño. Tenemos un reno que se le acaba de caer un cuerno. Entonces hay que literalmente ponerle el cuerno al reno. No sé, estaba pensando qué eso. Mal chiste. Está muy mal. Pero sí, se rompió. Sí se alcanza a ver que se rompió el pobre reno. Steffi lo rompió. Se rompió y pues... Estamos en esta temporada navideña, pero... Hace calor. Qué inadecuada introducción. Perdónenme, por favor. Hace calor, discúlpeme. Pero oficialmente podemos decir feliz Navidad a todos. O temporada navideña, ¿no? Feliz temporada navideña a todos. ¿Cómo está tu chocolate caliente con bombones? Yo no tomo chocolate caliente con bombones, pero ya sacamos las chocobombas, eso sí puedo decir. Literalmente nuestros hijos este fin de semana vieron por primera vez la película del Duende. Por ellos solos, ¿no? Sí. Y luego... Y literal Luca. Ajá. Ibas a decirlo. No, tú dilo. No, o sea, Luca decidió, o sea, no sé si han visto la película del Duende con Will Ferrell, pero hay una escena en la que Will Ferrell, que es el duende, prepara espagueti para la familia y lo hace con cerros de miel. Entonces comen con dulces y miel maple el espagueti. Y entonces Luca decidió sacar la miel maple y pues aplicar la misma receta del duende. Sin el espagueti, que fue lo peor de todo. Y empezó, ay, qué mal. A cucharadas. Sí, a tomar cucharadas de miel maple. Hasta que lo descubrimos. Gracias a Dios. Espero que a tiempo. No sé cuántas tomó. No, pero no era miel de maple, era miel de abeja. Era miel de abeja. Sacó el pomito de miel de abeja y la cucharita y se empezó a comer cucharadas de miel de abeja. Así es. Muy saludable. Sí, me sentí un poco frustrado con mi paternidad en ese momento. A la vez orgulloso de que hayan escogido la película del Duende. ¿Te sentiste súper orgulloso que Luca comiera? No. Esas cantidades de azúcar. Pero bueno, al menos era miel de abeja. Era casi como si tomaran la tía Trini. Exacto, era como... Exacto. ¿Cómo se dice? Como... Saludable. Para mejorar su sistema inmune. Una dosis de salud. Exacto. Antes de entrar en el... Exacto. Entre comillas, frío. Si alguien sabe la temporada navideña. Ándale, exactamente. Si algunos saben algunos facts de salud acerca de la miel de abeja, por favor háganoslo saber, mándenos un mensaje, escríbanos, nos encanta que nos escriban. Gracias a quienes comentan en los videos, nos mandan mensajes por DM en Instagram. Gracias por ser parte de la conversación en TikTok también, ha estado creciendo la comunidad allá. Sí, entonces, bastante. Nos encanta ser parte de sus vidas y poder conectar con ustedes entre domingos, que es cuando la vida sucede, más allá de lo que pasa el domingo en la vida de la iglesia, en el púlpito. Entonces, gracias por ser parte y pues bienvenidos a una conversación más, ¿no, chula? Así es. Vamos, no sé por qué hicimos esta intro. No, está que bien. Que no tiene pues, nada que ver con el tema, pero... Porque está sucediendo la vida ahora pues mismo. Sí, está sucediendo la vida. ¿No? Y tengo que terminar de decorar de Navidad, por cierto. Quisiera decir que va a haber foquitos de Navidad en ese árbol, pero no sé si lo voy a lograr. ¿En este pequeño? Ya está el grande atrás con foquitos. Estaban a mitad de precio ya los foquitos. Fuimos por... Fue una gran ayuda, porque nos hacían falta foquitos este año. Bastantes foquitos nos hacían falta. No sé si les pasa que guardas con ilusión la serie navideña cuando termina la temporada de Navidad y dices, el próximo año pues ya tengo foquitos. Y entonces sacas la serie. Yo digo que es adrede para que vuelvas a comprar. Sí, está fundida. Y además nuestro gato como que no le gusta la Navidad y se sube al arbolito y muerde los cables y destruye las series de Navidad. Sí. Yo creo que pasó eso el año pasado antes de que guardáramos los Una serie focos. de sucesos. Y bueno, nos quedamos sin Grinch. focos. Pero bueno, más allá de eso, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de la conversación. Hoy tenemos un tema que creo que es muy necesario y creo que nos puede ayudar a literalmente avanzar en nuestra vida, a caminar en dirección de una vida más sana, una vida espiritual más sana, una vida mental y física más saludable. Y creo que si pudiéramos resumir cuál es el gran tema de la conversación del día de hoy es ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y creo que hay muchas veces en nuestra vida en la que nos llegamos a encontrar en patrones que nos llevan a consecuencias que no nos terminan de gustar en nuestra vida. Hay cosas en nuestra salud que finalmente
nos llegan a poner en un bache o en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Y cuando llegamos a encontrarnos ahí, en ese punto bajo de nuestra vida, lo primero que de alguna manera como respuesta natural hacemos como seres humanos es preguntarnos por qué llegué a donde me encuentro. Entonces, inmediatamente lo que empezamos a hacer es buscar responsables para la situación en la que estoy. Y no sé, es un poco del contexto y creo que entender quién tiene la culpa nos va a ayudar a iniciar el camino de sanidad. ¿No, Chula? Y digo, creo que es un tema que queda perfecto en este cierre de año también, porque es justo cuando te pones bien pensativo, bien... como que comienzas a meditar todas las decisiones de tu año, si realmente lograste cumplir los propósitos que querías. Siento que tanto el cierre de año como el inicio de un nuevo año comienzas a preguntarte cómo va tu vida y si realmente estás haciendo algo que vale la pena. Totalmente. Tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tu soltería. Comienzas a cuestionarte todo. Y muchas veces cuando vemos cosas en nuestra vida que no nos gustan o que están fuera de nuestro control o que pensábamos que iban a verse mejor a estas alturas, empezamos a preguntarnos de quién fue la culpa. Totalmente. O por qué me encuentro así. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente cuando algo a mí en mi vida sale de control, pues tiendo a culpar a mi esposo. O sea, sí. Qué barbaridad, pero sí. Qué declaración tan natural. No, ¿Cuántas esposas piensan igual, no? Yo sí, es como, me frustro y te culpo. Porque es más fácil. Sí, es más fácil. Es más fácil culpar a otros que aceptar que nosotros tuvimos algo que ver en lo que sucedió. Culpamos a nuestro jefe, culpamos a nuestra familia, culpamos a nuestros papás, culpamos a nuestros hijos. Es más fácil proyectar mis frustraciones en alguien más que aceptar que yo tomé ciertas decisiones que me orillaron a estar donde yo estoy. Exactamente. Pero a veces es muy doloroso aceptar que nosotros somos los que ocasionamos de alguna manera nuestra propia desgracia. Así es. Pero si algo nos damos cuenta a lo largo de las escrituras es que con Dios siempre hay gracia, incluso cuando somos los causantes de nuestra propia desgracia. Así es. Siempre vamos a encontrar gracia. Y hay una historia en la palabra de Dios, en la Biblia, de la cual vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar meditando mucho. Es algo que yo personalmente he estado trabajando mucho en Origen con las mujeres. En Génesis hemos estado. Y vamos a estar hoy en Génesis 3. Hay muchísimo que aprender en Génesis 3, pero vamos a estar viendo esta conversación que Dios tiene con el hombre y la mujer después de haber pecado y después de haber cometido desobediencia literal con Dios y qué es lo que sucede, ¿no? ¿Quieres leer esos versículos o los leo yo? Ya los tienes ahí, si quieres léelo, porque yo estoy en un salmo que quiero mencionar en un momento más. Voy a leerlos nomás para poner el contexto. Adelante. Para que podamos entender de qué vamos a estar conversando. Y esto sucede después de que la serpiente tienta a Eva, Eva come del fruto prohibido, desobedece a Dios. Entonces ellos en su vergüenza, en su intento de ocultar que habían hecho algo malo, se esconde de Dios y luego dice que Dios, como normalmente lo hacía, desciende y comienza a buscarlos. Entonces voy a leer a partir del versículo 9. Dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Pero me encanta porque Dios les pregunta dónde están, dónde estás. Sí. Quiero desviarme un poco de las respuestas del hombre y la mujer, porque yo mencionaba, amor, que me llama tanto la atención siempre el corazón compasivo de Dios hacia la mujer, porque si conocemos la historia, ¿quién fue la primera persona que pecó? Si conocemos la historia, diríamos que Eva. Eva fue la primera persona que pecó. ¿Y Dios a quién le pregunta dónde estás? Al hombre. Al hombre. Así es. Y me encanta eso porque no lo había leído así, o no, como que no había visto eso, pero cómo Dios siempre protege
a la mujer. ¿Ves tantito labial aquí en tus gracias. dientitos lindos? No sé por qué volteé a la cámara para ver si... Solo Debí de verme. Quería evitar que el resto del video te sintieras así cuando lo veas, digas, oh, mi Dios, ¿Ya? Ya, te ves muy preciosa, brillosa. Traigo gallitos, No, estás espectacular. Toda tú, es un espectáculo. Perdonen mi imperfección. No hay tal. Sigue, Chupita, perdón. Pues ya no sé ni qué estaba diciendo. Estabas diciendo, y muy bien dicho, que Dios a quien llama es al hombre una vez que se está paseando por el huerto. O sea, me encanta el corazón de Dios compasivo hacia la mujer. Sí. Que creo que es algo que siempre les recuerdo en la reunión de mujeres o cuando estamos conversando, porque luego se escuchan estos comentarios como, el cristianismo es machista, o en la vida cristiana vemos como la mujer no tiene un lugar, y una y otra vez en la escritura vemos como Dios siempre le da a la mujer un lugar de honor. Así es. Y veo como Dios le pregunta al hombre porque el hombre era responsable en el jardín. El hombre era responsable incluso sobre la esposa que Dios le dio. Por supuesto. Y por eso le pregunta dónde estás. Y me encanta pensar en eso, porque entonces puedo decir, cuando me equivoco, tengo a Chopito, que va a, de alguna manera, a protegerte, a protegerme y a cubrirme incluso cuando son mis errores. Por supuesto. Y de hecho creo que ese es uno de los grandes problemas que inician muchas de las peleas, discusiones en el hogar, en el matrimonio, porque como hombres no hemos asumido la realidad de que Dios nos llamó a ser protectores, guardianes y responsables de nuestro hogar, de lo que pasa en nuestro matrimonio, de lo que pasa con nuestros hijos. Y lo primero que hace Adán es transferir la culpa a la mujer. Exacto. O sea, lo primero que Dios, al momento de preguntarle, ¿dónde estás? El hombre contesta, tuve vergüenza. Dios le pregunta quién le dijo que estaba desnudo, pero lo primero que reacciona, o la primera reacción de Adán es decir, la mujer que me diste. Sí. Ella fue la que causó esto. Y esta dinámica destructiva la llevamos desde el Edén hasta el hogar, porque finalmente la primera lucha que sucede cuando hay una disfunción en la casa, cuando hay algo que no está funcionando bien, es buscar apuntar el dedo hacia la responsabilidad de alguien más. Sí. Y la invitación hacia la hombría verdadera, modelada por Dios en la Escritura, es el hombre tiene que asumir su parte de responsabilidad entregada por Dios en su hogar, de decir, si algo no está funcionando bien en casa, yo soy el primero que tiene que preguntarse dónde está la parte de culpa que tengo que asumir. ¿Qué no estoy protegiendo en casa? ¿Qué no estoy haciendo en casa? Y no, obvio esto es exclusivo en el matrimonio, pero incluso recuerdo hace poquito nuestros hijos, tenemos 3 hijos hombres, lo cual es un privilegio y un reto enorme educar hombres conforme a la palabra de Dios. Sí. Y se pelearon 2 de ellos. Ambos tenían razón en por qué estaban peleados. Pero es interesante porque tú justo hablabas con el mayor y le decías, tú eres el protector, tú eres el mayor, tú tienes que cubrir, que cuidar. Y después yo hablaba con el otro y le decía, tú eres un hombre, también tienes que cuidar, cubrir, asumir tu propia responsabilidad, porque ambos echaban la culpa el uno al otro. Sí. Y es la naturalidad de la vida. ¿Y qué es el problema del ser humano? Te pegué porque me molestaste. Me enojé porque tú hiciste eso o tú no hiciste aquello. No sé, culpamos a los demás de nuestro estado emocional, de nuestros pensamientos, de nuestra capacidad de tener gozo o no. Siempre alguien externo tiene la culpa. Totalmente. Y lo vemos porque es la primera consecuencia del pecado. Así es. En cuanto el pecado entra, la vergüenza llega. Y como hay tal vergüenza en nosotros, la proyectamos en alguien más. Así es. Culpamos a los demás. Y creo que es incluso cuando pensamos en el camino hacia la sanidad de circunstancias que hemos estado viviendo en nuestra vida. Estaba pensando hoy en la mañana en este programa de los 12 pasos que utiliza Alcohólicos Anónimos y otros grupos de apoyo. Y el primer paso hacia la sanidad siempre es admitir, es reconocer que yo soy responsable de encontrarme donde estoy. Es decir, no podemos ignorar que es posible que la forma en que nos criaron produce ciertas conductas en nosotros. Sí. Es evidente que heridas que hemos sufrido a través de nuestra vida, injusticia, muchas cosas nos han
producido encontrarnos donde estamos parados el día de hoy en nuestra vida. Pero si bien tal vez no soy responsable de estar donde me encuentro, sí soy responsable de quedarme en ese mismo lugar. Y mi vida se va a ver mejor en función de que yo me responsabilice de tomar acciones que me lleven a cierta transformación, a cierto progreso, a ver cambios en mi vida, ¿no? Estaba buscando una cita bíblica porque me acordé, ahorita que mencionaste lo de los 12 pasos, este versículo cuando le preguntan a Jesús por qué se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con todos aquellos que eran de mala reputación. De mala reputación y pecadores realmente. Y me encanta este versículo que está en Mateo 9:12 que dice, cuando Jesús los oyó les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y es darnos cuenta que todos necesitamos, todos necesitamos el médico de nuestra alma. Así todos es. tenemos algo que nos causa vergüenza. Todos hemos tomado decisiones de las cuales hoy en día quizá nos arrepentimos y podemos seguir culpando a los demás. Y quizá hay algo, o sea, lo que dijo Adán era cierto. Sí. Adán dijo, la mujer que tú me diste me dio el fruto. Esa era la realidad. Sí. Dios le dio a la mujer y la mujer le dio el fruto. Así es. Adán no dijo una mentira y no culpó a los otros sin, ¿cómo se diría? Sin evidencias. Todo lo que dijo era cierto. Y quizá tú tienes a alguien a quien culpar porque realmente hizo algo en tu vida. Por supuesto. Quizá tu mamá, la mamá que Dios te dio, tú no escogiste a tu mamá, quizá la mamá que te tocó hizo... O el padre que te tocó, o el hermano que te tocó, hizo algo en tu vida que te hirió y te lastimó y a partir de ahí vives roto y vives frustrado o vives con carencias de identidad. Y es cierto, fue esa persona. Pero como tú decías, no nos podemos quedar en simplemente echar la culpa a los demás. Tenemos que llegar a un punto en reconocer, bueno, ¿yo qué papel estoy jugando en esto? Así es. Quizás sí, mi mamá me hirió. Quizás sí, la mamá que Dios me dio no fue el mejor ejemplo. Pero entonces, ¿yo qué hago con eso? ¿Cómo llevo mi vida? Y a partir de ahora, ¿cómo voy a decidir vivir todos los días siguiendo culpando a los demás o sigo ahora asumiendo yo mi responsabilidad en las cosas? Así es. Y creo que Dios puede soportar que confieses tu frustración hacia la culpa de los demás. Dios escucha atentamente la queja de Adán y la queja de Eva. Dios los escucha y no es como que le dice, no es cierto, tú estás mal. Realmente los escucha y yo creo que en su compasión estaba tratando de hacer que ellos mismos expresaran el dolor que había dentro de ellos, porque es ahí cuando Dios nos sana. Cuando comenzamos a confesar aquellas cosas que nos han lastimado y no las ignoramos, también entonces Dios puede llegar a sanar esos lugares rotos y esos lugares de heridas que nadie más va a poder sanar. Totalmente. Ni un terapeuta, ni un pastor, ni nadie. Solo Dios. Y el proceso hacia la sanidad, el proceso hacia la transformación es primero lo de que decíamos, asumir, admitir, apropiarme de mi responsabilidad. Y número 2, voltear a ver a Dios. Porque muchas veces nos quedamos con asumir la responsabilidad y entonces vivimos en culpa, vivimos en vergüenza, vivimos de todas maneras en un estancamiento. Si solamente llegamos a admitir y responsabilizarnos, lo que vamos a ganar es condenación y vergüenza. Pero la Escritura nos lleva en un proceso de sanidad que está conectado con responsabilizarme, pero a la vez venir a Dios en necesidad de ayuda. Es decir, en buscar ayuda, perdón. Sí. Lo acababas de decir, o sea, Jesús dijo, la gente sana no necesita médico. Jesús está disponible para aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que reconocen que necesitan ayuda. Y es lo mismo que vemos este patrón en el Salmo 51. Cuando David peca con Betsabé, comete adulterio, el profeta Natán le confronta, David viene a un arrepentimiento que comienza con admitir. O sea, en el Salmo 51 vemos que David dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. No debido a que me merezco tu perdón, debido a que me merezco ayuda, pero a tu gran misericordia, Señor, porque tú eres muy misericordioso, ayúdame. Y dice, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Verso 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Lo primero que hace David es decir, es cierto,
yo tengo responsabilidad. Mis decisiones me llevaron a iniciar esta dependencia al alcohol, o mis decisiones me llevaron a iniciar esta dependencia a la pornografía, o cualquiera que sea la dependencia en la que alguien de nosotros esté viviendo. Lo primero que tengo que hacer es decir, yo tengo una parte de responsabilidad en donde me encuentro, pero no me voy a quedar en la condenación y la vergüenza, porque hay un Dios que me ama tanto y es tan grande en misericordia que tiene una vida mejor para mí. Sí. Tiene un camino de sanidad para mí. Él no quiere que yo me quede atorado viviendo en las consecuencias de una infancia difícil o en las consecuencias de mis errores que me llevaron a esta disfuncionalidad en la que vivo. Él quiere llevarme a un camino de sanidad. Y lo primero que David le pide es, sana mi espíritu, sana mi vida interior, mi hombre interior, sánalo, Señor. Le dice, dame un espíritu noble, otra vez. Devuélveme el gozo de tus salvaciones. Le está pidiendo una sanidad interna. Le está pidiendo que desde adentro hacia afuera comience un proceso de sanidad. Qué bonito. Me quedé pensando en que hay dos maneras de responder en eso. O sea, Adán culpa a Dios, el hombre culpa a Dios, y una vez que confiesas lo que te está doliendo, lo que te está lastimando, puedes o ser como David y pedirle a Dios que renueve tu corazón, o ser como este necio que nos comentan en Proverbios, que dice que la gente arruina su vida por su propia necedad y luego le echa la culpa a Dios. Sí. O sea, tenemos dos maneras de responder. O respondemos buscando la gracia de Dios, o respondemos con enojo contra Dios. Y ambos pueden partir de la misma culpa y del mismo lugar de herida. Sí. Pero nuestra decisión es hacia dónde nos vamos a inclinar, hacia culparlo y seguirlo culpando a él, o hacia reconocer que solo él tiene la respuesta para nuestra sanidad y para poder cambiar nuestro dolor en alegría. Totalmente. Y la pregunta para ustedes es, uno, ¿a quién estás culpando? Y Dios, una vez que reconoces tu culpa, ¿cómo vas a responder a Dios ante eso? Así es. Y definitivamente en el proceso de sanidad tenemos que darnos cuenta que una vez que admitimos, nos responsabilizamos, dependemos de Dios y buscamos su misericordia, ponemos de nuestra parte para avanzar hacia la sanidad, tenemos que darnos cuenta que Dios comienza a sanarnos desde adentro hacia afuera. A veces creemos que, o más bien, a veces deseamos que primero cambien mis circunstancias. Pero Dios primero me cambia a mí antes de cambiar mis circunstancias. Si yo cambio, entonces mis circunstancias también van a empezar a ser transformadas. Y esto es súper importante porque vemos cómo David empieza a orar y le dice, purifícame de mis pecados. Después le pide, devuélveme la alegría. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Todo esto está adentro de David. Su corazón, su espíritu, lava mi corazón, quita mis pecados. O sea, todo esto está sucediendo en el interior de David. Nuestra transformación sucede desde adentro del corazón hacia afuera, hacia la transformación de lo que está pasando alrededor de mis circunstancias, ¿no? Completamente. Entonces, el hombre responde, la culpa la tienes tú, Dios, por la mujer que me diste. Y, ay, esos hombres. No es cierto. Pero somos iguales las mujeres, porque cuando Dios voltea la conversación ahora sí hacia la mujer, sabiendo que la mujer fue la primera que pecó, sabiendo que la mujer fue la que tomó el fruto prohibido y luego se lo dio a Adán, Dios le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Y luego ella dice, la serpiente me engañó, por eso comí. Y me llama tanto la atención porque el hombre le echa la culpa a Dios, pero la mujer le echa la culpa a la serpiente. Y tendemos a reaccionar igual. Como creyentes a veces todo es culpa de Dios, todo es culpa de las circunstancias externas, todo es culpa de cosas que no podemos controlar y nos sentimos como, ay, pues es que hasta decimos cosas como Dios le da a los mejores soldados sus mejores batallas, como si realmente fuéramos el mejor soldado para la batalla. Pero o culpamos a Dios o culpamos a Satanás, a la serpiente. Y a veces hay creyentes que se la viven culpando a Satanás como si Satanás tuviera poder sobre sus vidas para hacerlos pecar. Y es este juego de decir, a ver, ¿quién gana? O la serpiente o Dios en mi vida, porque tengo que culpar a alguien.
Tengo que culpar a alguien de la condición de mi vida actual. Y la realidad es que la serpiente no forzó a Eva a tomar del fruto prohibido. O sea, Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. Nosotros decidimos cuándo vamos a pecar. Nosotros decidimos cuándo vamos a desobedecer. Pero vuelvo a lo mismo, nos gusta culpar a alguien más porque nos produce tanta vergüenza nuestro pecado que inmediatamente culpamos a alguien. Sí, aunque creo que por otro lado definitivamente Satanás es el tentador y se dedica a hacernos caer. Y evidentemente él tiene planes de ataque y estrategias para que nosotros pequemos. O sea, todo el deseo de Satanás es quitarnos de nuestro lugar de identidad como hijos de Dios, produciendo vergüenza y produciendo pecado. Por supuesto. Y la Escritura dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de ustedes. Es decir, la pelea contra el enemigo de nuestra alma es una pelea de reconocer que necesito depender de Dios para poder resistir al diablo. Completamente. Y definitivamente hay una pelea por nuestra voluntad. Hay una lucha espiritual en la que Satanás lo que quiere es que nosotros hagamos nuestra propia voluntad para ignorar la voluntad de Dios, que dice la Escritura que es buena, es agradable, es perfecta. Y definitivamente nosotros tenemos la libre capacidad de decidir qué voz vamos a escuchar. Así es. Y si no estamos rendidos a Dios, humillados a Dios, dependiendo de Dios, reconociendo que en nuestra capacidad humana no tenemos lo que se necesita para permanecer firmes en Dios, entonces vamos a ser muy volubles y muy frágiles. Y somos como dice Salmos que los malos son como estas hojas que arrebata el viento, que por donde quiera que sople el viento, entonces somos movidos. Y cuando venimos a rendirnos en Dios, entonces tenemos una vida de dependencia, de vulnerabilidad. Alguien alguna vez dijo, nadie nunca se ha caído estando de rodillas. La Biblia dice, el que piensa que está firme, cuídese que no se vaya a caer. Claro. Y Jesús mismo en la oración que nos enseña dice, no nos dejes caer en tentación. O sea, mi punto con cómo responde la mujer no es tanto que la tentación no está. Siempre va a haber tentación. Claro. Siempre va a haber tentación. El pecado nunca se ve de formas desagradables. Siempre se va a ver como un mejor plan a los planes de Dios. Así la serpiente formuló su plan para engañar a Eva. Sí. Mi punto es que Él no tiene poder sobre tu vida para hacerte pecar. Tú decides si vas a escuchar la tentación o si vas a huir de ella. Pero al mismo tiempo nosotros podemos orar como Jesús nos enseñó, que es por medio de su Espíritu Santo que nos ayuda a no caer en tentación. Así es. No es por nuestras propias fuerzas, no es que nosotros seamos personas capaces de... O con la suficiente fuerza de voluntad. O inteligencia para evadir las artimañas de Satanás. Así es. Sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para no caer en la tentación. Entre más cerca estoy de la voz de Dios, más lejos estoy de la voz del tentador. Y Pero tenemos que asumir que necesitamos la ayuda. Tenemos que no asumir. Sí, es asumir. Reconocer. Tenemos que reconocer que necesitamos su ayuda. No, por supuesto. No decir, pues es que ya, la tentación me ganó. No, o sea, reconocer que la tentación va a estar, claro, pero que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo todos los días para no caer en ella. Y creo que el problema más grande es cuando llegamos a decir algo como, es que yo soy así. Yo soy así y no puedo dejar de ser como soy. Y la realidad es que sí puedes ser otra persona, sí puedes ser transformado, sí puedes salir de esos ciclos destructivos, sí puedes vencer esa voz que siempre te está diciendo es que tú siempre vas a ser tranza, o vas a ser mentiroso, o vas a ser grosero, o vas a ser adúltero. O sea, siempre tenemos esta voz que nos está diciendo tú no puedes salir de donde estás. Y la voz de la sabiduría de Dios lo que hace es viene y nos abre un camino en el que hay esperanza, hay sanidad disponible para todo aquel que reconoce que necesita, admite su condición y busca la ayuda divina. Así es. ¿No? Y siempre va a haber gracia disponible. Siempre. Digo, si seguimos leyendo la historia en Génesis 3, vemos que hay consecuencias. Es decir, el pecado siempre va a traer consecuencias, claro que sí, pero también siempre vemos a Dios obrar en su gracia en medio de eso y todo obra para bien.
Sí. Y estaba pensando ahorita que dijiste esto, que como iglesias necesitamos ser ese lugar donde permitimos que las personas vivan su proceso de sanidad y de restauración. Sí, cierto. Porque puede pasar esto. Cuando decimos, alguien admite, alguien reconoce que necesita sanar, que necesita la ayuda de Dios, tiene que encontrar del otro lado gracia. Porque siempre que alguien vino a Jesús buscando sanidad, buscando perdón, lo que encuentra es un Dios de manos abiertas que les recibe y les invita a un proceso de transformación. Sí. Y creo que como iglesia, al menos en Origen, nuestro deseo es que las personas no encuentren un dedo acusador, sino un camino de sanidad. Y que eso sea parte de las evidencias de la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios siempre hay, como tú decías, una oportunidad para ser transformado. ¿No? Sí. Híjole, es que es triste pensar que cuando alguien venga y confiese, reciba rechazo o juicio o espere que de la noche a la mañana sea perfecto, entre comillas, ¿no? Claro, es un proceso. Es un proceso y sí me hiciste pensar si realmente soy yo alguien que permite que la gente viva sus procesos. Claro, y creo que tenemos que serlo. Y también como amigos, como las personas que nos rodean, tienen que experimentar algo mejor que juicio y vergüenza. Tienen que encontrar gracia. Sí. Que podemos verles con los ojos de Jesús. Que gracia no es ignorar la gravedad de lo que sucedió, ¿no? Sino recordarles que Jesús es superior a cualquier cosa que pudieron haber hecho o pudieron haber cometido. Pensar que siempre hay más gracia en Jesús que pecado en nosotros. Así es. Y es la gracia de Dios que siempre nos lleva a un lugar mejor. Y yo quería mencionar un poco también cuando decimos tengo que admitir y tengo que responsabilizarme, no quiere decir que ignoramos el hecho de que muchas personas son víctimas de haber sido abusados, de haber pasado por una infancia difícil, de haber tenido un matrimonio muy duro, muy doloroso, haber experimentado mucha injusticia y que todas esas cosas produjeron la circunstancia actual en la que personas pudieran estarse encontrando hoy. No estamos diciendo ignora la injusticia o ignora el abuso que recibiste. Todo lo contrario. Creo que cuando decimos admitir, en el caso de una persona que recibió una herida, estamos diciendo ven y reconoce que todo esto que te pasó te trajo al lugar donde tú estás. No que tú seas culpable, pero que sí admitir, oye, esto produjo esto en lo que estoy viviendo hoy. No sé si me estoy pudiendo explicar. Admitir que estás herido. Admitir que estás herido. Admitir que hay una herida que necesita sanar. Y entonces venir al médico de médicos que viene y sana tu alma, restaura tu espíritu. Porque muchas personas definitivamente han recibido heridas que quiebran tu espíritu, que lastiman tu alma, que lastiman tu identidad. A veces también creo que la cultura de la religiosidad hace que si has recibido abuso o heridas o tuviste una infancia que produjo en ti tanto dolor, trates de ignorarlo o trates de fingir que todo estuvo bien para que entonces tú te puedas presentar dentro de la iglesia o dentro del templo, dentro del ambiente religioso en el que te envuelvas, perfecto. Sí. Como no, soy más que vencedor. Y sí, pero no. A lo que me refiero con admitir tu responsabilidad en eso es reconocer que estoy lastimado. Claro. Reconocer quizá nunca le he puesto atención a esto que me pasó y que nada más lo seguí escondiendo y lo seguí tapando y seguí fingiendo que todo estaba bien, pero realmente sigue siendo algo que pienso constantemente y que mis decisiones quizás siguen siendo influenciadas por las heridas que recibí. Así es. Y cuando lo confiesas y lo confiesas delante de Dios, estoy herido por esta situación, Dios en su gracia siempre te va a cubrir y te va a invitar a este proceso de sanidad. Así es. En donde quizá no va a ser un proceso fácil, pero sí va a ser un proceso que a final de tiempos va a traer la mejor alegría que jamás hubieras podido imaginar. Así es. Y va a traer, este verso me encanta, que el que siembra con lágrimas cosechará con gritos de alegría,
porque a veces es el proceso de lágrimas el que nos lleva entonces a entender que hay una alegría detrás de eso. Así es. Y que hay un gozo nuevo y que no tenemos que vivir víctimas de lo que los demás nos hicieron o de lo que los demás ocasionaron en nuestras vidas. Claro. Y creo que también viene esta otra parte en la que reconozco y admito, busco la ayuda de Dios y después vemos cómo Dios nos ayuda y nos va restaurando desde adentro hacia afuera. Sí. Y después en ese proceso también tenemos que venir a admitir y reconocer que tal vez hay que reparar ciertos daños. Sí. Si en el matrimonio reconoces una culpa, pues es bueno venir y pedir perdón. Así es. Es bueno venir y reconocer, porque ese reconocimiento empieza a producir sanidad. Entonces, a veces nos quedamos con decir, Dios ya me sanó, ya estoy bien, pero tal vez tú tienes una parte que jugar en el proceso de sanidad de alguien más, ofreciendo una disculpa. Sí, completamente. Sí. Y por último, creo que decirte a ti que estás escuchando este episodio, si tal vez tú te encuentras en una circunstancia como esta, en la que este cierre de año estás haciendo una evaluación de tu vida y sientes que hay cosas que no están avanzando, quizá la gran pregunta que hoy te puedes hacer es, ¿será que no he hecho un inventario personal de cuáles son las razones por las que hoy me encuentro en la situación en la que estoy? Sí, Dios inicia la conversación preguntando ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y creo que podemos terminar hoy la conversación preguntándoles ¿dónde están? O sea, ¿dónde están en su corazón, en sus emociones? ¿Con Dios? ¿Dónde están con Dios? Creo que es Tal una vez gran estás pregunta. en una relación de noviazgo y sientes que no está avanzando mucho hacia ningún lado y la misma pregunta te hace Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están como pareja que está pensando en avanzar o no avanzar? ¿Cuáles son las evidencias de esa relación? ¿Está siendo saludable? ¿No está siendo saludable? ¿Están honrando a Dios en su vida juntos o no? Creo que esta gran pregunta, ¿dónde estás?, te ayuda a hacer una evaluación, a hacer un checkpoint de fin de año, claro, hacia tratar de entender cuál es la parte que me toca a mí reconocer para buscar la ayuda de Dios e iniciar un proceso de sanidad. Así es. Ay, me quedé bien pensativa. Quisiera... Es el fin de año, Chupita. Caray. Y está bien, es bueno, ¿no? Sí, no lo sé. Sí, es muy bueno. No, pues no. ¿Sí He estado súper pensativa últimamente. Ayer te decía, es que tengo muchas cosas en mi cabeza y estoy procesando y estoy cuestionando en qué punto de mi vida estoy. Claro. Es por mi cumpleaños. Es por tu cumpleaños. Es por nuestros cumpleaños. Es por todo. Sí. Necesito una gracia nueva y una fe nueva. Eso te decía ayer. Sí, creo que todos la necesitamos y les animamos a buscarla, a venir a Dios, a dejarse examinar por Dios, por el Espíritu Santo. Sí. Y recuerda que lo que Dios siempre quiere es liberarte de la culpa, de la vergüenza, quiere lavar tu corazón y quiere llevarte a un lugar mejor. Entonces, ven a Él con confianza, no vengas con temor, sabiendo que Él siempre tiene perdón y misericordia. Su trono se llama el trono de gracia. Entonces, vengamos a Él con confianza. Amén. Sí, gracias por escuchar este episodio. Les amamos. Gracias por ser parte de Entre Domingos este año. Sí. Ha sido un gozo también caminar juntos esta temporada. Vaya que sí. Estoy muy contenta porque a medida de que avanzamos grabando Entre Domingos, de repente sí me dan mis rachas de depresión, decir, ay, realmente vale la pena, realmente estas conversaciones tienen un impacto, y luego hay personas que nos animan, que nos dicen cuánto les ha servido, y entonces eso enciende otra vez la fe en mi corazón para seguir haciendo esto. Y solo recordarles que Entre Domingos es un espacio en donde conversamos acerca de la gracia de Dios cuando la vida sucede, acerca de cómo podemos vivir vidas que glorifican a Dios todos los días, y que nadie es perfecto, nadie tiene la vida resuelta, y todos vamos en el mismo proceso, tratando de descubrir cada día más lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, gracias por ser parte, gracias por suscribirse, seguir, compartir.
¿Qué más se hace? Todo eso. Comentar. Sí. Sí, todo eso. Sí, si nos quieren compartir cómo les ha ayudado estos episodios o entre domingos, nos anima mucho saberlo. Gracias por compartírnoslo y gracias cuando de pronto nos ha tocado conocer personas, cuando hemos estado en otras ciudades o lugares y ha sido súper especial conocerlos. Entonces, gracias por ser parte de Entre Domingos. Justamente ahora que estuvimos en el sureste, conocimos en un hotel a una joven que trabaja ahí en el front desk de un hotel. Se llama Fernanda. Si estás escuchando este episodio, Fernanda, te mandamos un saludo. Gracias, Fer. Gracias por ser parte de Nos animaste mucho. Sí. Entonces, nos vemos la próxima semana. Disfruten esta temporada navideña y nos vemos en Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Hasta pronto. Bye.